Y ahora nos vamos a ocupar una vez más de la queja de un asegurado contra el IPS por un trato indignante realmente. Él cuenta con 30 años de aporte y escuchen en su mismo relato lo que ocurrió. ¿Entendés lo que pasa? Lo voy así. Agendale. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, y esta burocracia excesiva en el IPS lleva a situaciones límites. Obviamente este hombre asegurado con aporte de 30 años, imagínense ustedes, sin fallar un solo mes, y no le quieren agendar. ¿Por qué? Porque su cédula está vencida. Recordemos que hasta uno puede votar con la cédula vencida y sin embargo el IPS no le puede agendar porque su cédula está vencida, y es totalmente entendible a qué estado llegó este asegurado, Clara, queriendo recibir una atención médica y recibiendo una respuesta hasta ridícula por parte del IPS. Y este joven se descontroló totalmente a raíz de la negativa de agendar a su padre que fue para recibir justamente asistencia, y se encuentran con mucha burocracia. Él llevaba media hora en fila esperando justamente llegar a ventanilla y que este proceso sea lo más rápido posible. Sin embargo, al decirle que no le pueden agendar porque la cédula estaba vencida, eso en un momento dado ya vemos que desató su furia y empezó ya a descontrolarse totalmente, al punto de amenazar incluso al cajero que estaba en ese momento atendiéndole. Él le exigía una y otra vez que por favor agenden a su papá. Le reiteraban que no, entonces él decía: son 30 años de aporte, mi papá está delicado, necesito que la atiendan, y si no la atienden ustedes van a ser responsables. En un momento dado incluso le dice: agendale o te mato. A ese tono estuvo, digamos, este joven haciendo este reclamo, María Teresa. Sí, realmente estamos volviendo a ver estas imágenes que, como lo decíamos, Clara, este hombre se puso sumamente nervioso porque no sabemos también en qué situación de gravedad está su papá, y que no le quieran agendar porque no tiene la cédula, porque tiene la cédula vencida, es realmente el colmo. Hoy es inadmisible. la leía a la abogada Diana Vargas, que siempre está atenta a este tipo de casos, y decía ella que el acceso a la atención médica no puede ser obstaculizado arbitrariamente. El asegurado está identificado con su número de cédula, claro, ¿verdad? La vigencia no es de incumbencia de ningún establecimiento de salud. Y lo absurdo es que cuando vos hablas con la gente del IPS te dicen que confirman, ¿verdad?, que el reglamento no permite el agendamiento con documentos vencidos. O sea, ¿qué sentido tiene, Tere? No tiene ningún sentido, porque lo único que el IPS debe hacer es chequear que efectivamente sea un asegurado, y claro, eso lo hace en la computadora con el número de cédula, no con el vencimiento de la cédula. Y que esté al día finalmente para recibir la atención. Obviamente, eso es clave. Claro, eso y sí, en este caso no fue esa, digamos, la motivación del joven que le atendió a este señor, sino que más bien fue la cédula vencida, porque cuando vio la fecha de vencimiento, no sé, es absurdo. Como bien decís, ellos Tere, ni siquiera deberían estar mirando la se vota con cédula vencida, y no te van a dar un turno porque tenés la cédula vencida. O sea, te podés morir porque tu cédula está vencida. Gran problema para el IPS. Entonces tampoco deberían cobrar el aporte si tu cédula está vencida. Por ejemplo, porque ¿verdad? vos pagás,
pero sin embargo no te prestan la atención. Bien que te cobran, ¿verdad? Bien que te cobran aunque tu cédula esté vencida. Pero por supuesto. Y bueno, a partir de esta queja, que es una de miles, por supuesto, empezaron a llover prácticamente otras denuncias similares, tanto por cédulas vencidas como también por otras situaciones totalmente absurdas que se presentan habitualmente y de manera diaria, tendríamos que decirlo, no solo en el IPS central, sino también en las clínicas periféricas que dependen del IPS, Clara. Asimismo, María Teresa, se nos va a hacer imposible mostrar todos los casos y pasar todos los mensajes que recibimos, pero para contar algunos nada más, María Teresa, como por ejemplo el de esta mujer y su marido. Ella habla de una urgencia por someterse a un estudio importante, colonoscopía específicamente. De hecho, el médico le dio la orden de urgente por un sangrado. ¿Y qué le hacen o qué le dicen en el IPS? Que tiene que esperar 5 meses para poder hacerse este estudio. Y aparte de eso, cuenta incluso también la misma situación por la que pasa su marido. A su marido le dieron turno para una cirugía en un año recién, María Teresa. Entonces dice ella, ¿qué hacemos? Nos morimos esperando turno. ¿Qué otra solución nos dan? Ninguna. Solamente nos dicen que hay una agenda llena y que tenemos que esperar y que no tenemos de otra. Entonces ella cuenta también esto y dice, hace 15 años que aportamos al IPS. Vamos a escucharla en esta nota. Y me dieron para 5 meses. Tengo problemas intestinales que la doctora le puso que es con un poco de sangrado, la que tendría que ser algo de urgente. Pero las otras personas también que seguían le daban en 5, 6 meses. Es una barbaridad. Sí. Y no solo eso, tengo a mi marido que tiene que operar de su torniquete, que ya había sacado el año pasado la cita para que le dé para este año, en junio, la cirugía. O sea, un año. Tiene que esperar todo el tiempo la molestia de su nariz y todo eso. Es una barbaridad la atención, o sea que no hay un... Si vos necesitas algo de urgencia, algún estudio, te vas a morir primero. Pero no hay turno, te dice que está lleno la agenda. Por supuesto, queremos saber cuál es la respuesta del Instituto de Previsión Social a estos reclamos, al reclamo de este joven en particular, al que no le quisieron agendar el turno para el padre porque la cédula estaba vencida. ¿Cuál fue la respuesta del Instituto de Previsión Social en relación a esto que, si bien forma parte de un reglamento, no puede tener ningún asidero lógico, porque aquí hay una persona que está pagando el seguro médico desde hace 30 años, paga el aporte y cuando necesita ser atendido, ser agendado para un estudio, resulta que le dicen que no le pueden agendar al papá porque no está, el documento no está al día. El IPS sacó un comunicado, ahí lo estamos poniendo en pantalla precisamente, Menchi, y hace alusión a este hecho ocurrido ayer, 26 de abril, en la clínica periférica 12 de junio. Vamos a leerlo entonces. Dice, sí. En atención al hecho ocurrido el día de ayer, 26 de abril del corriente, en la clínica periférica 12 de junio, en el que un familiar de un paciente agredió verbalmente a un funcionario de la institución, el IPS aclara cuánto sigue. Que el paciente fue atendido por los médicos en el servicio de urgencias desde su ingreso. No se le negó la atención en ningún momento, por lo que no se justifica el exabrupto del familiar del paciente en el momento en que los funcionarios de ventanilla trataban de explicarle el protocolo a seguir. Todos los funcionarios de admisión de los centros de la red del IPS siguen un protocolo de agendamiento, tanto para consultas o retiro de medicamentos, en el que establece por resolución número 006/001-2022 la utilización de cédula de identidad vigente como instrumento de identificación personal para acceso a prestaciones del sistema de salud. Así también establece alternativas documentales de validez temporal a ser requeridas ante situaciones de contingencia. Como institución rechazamos todo tipo de agresión o violencia y exhortamos a los familiares de pacientes a cumplir con los protocolos establecidos durante su permanencia en los centros hospitalarios para evitar incurrir en situaciones tan deleznables como lo ocurrido. Así también ponemos a conocimiento que en el Hospital Central se cuenta con una oficina de identificaciones de
la Policía Nacional para la expedición y renovación de cédulas de identidad. Yo no voy a defender el exabrupto al que hace mención justamente este comunicado del IPS por parte de este asegurado, pero también hay que ponerse en el lugar de la persona cuando se encuentra en una situación límite y se encuentra al mismo tiempo con una respuesta absolutamente burocrática que no ayuda a resolver rápidamente esta situación. Y si esto es parte de un reglamento del IPS, pues, señores, es momento de revisarlo y cambiarlo. Emilce, contanos más, por favor. Más que todo, Menchi, porque también aquí en la expresión de varios asegurados es que cómo puede ser que en cuanto a las elecciones, por ejemplo, es tan válida la cédula vencida para ejercer ese derecho, como así también lo es el derecho a acceder a la salud. Ese es el principal reclamo también que escuchamos esta mañana aquí en los alrededores de la clínica, del hospital 12 de junio de la Previsional. El vocero del IPS fue el director de hospitales del área central, el doctor José Balmaceda, quien explicó justamente que existe ese protocolo y a través de este comunicado exhortan a los asegurados a ceñirse a lo que dice la reglamentación, que por un lado, si bien la cédula está vencida, hay otras alternativas documentales que el familiar podía haber presentado. Además de tener la cédula vencida, tal vez el registro de conducir, una cédula tributaria, un pasaporte, una copia de la constancia del trámite de la cédula en proceso, por ejemplo, ya sea por hurto, robo o extravío, decía, entre otros términos, el doctor José Balmaceda. Escuchemos. En el caso de esta persona, el paciente fue atendido sin ningún problema. ¿En el servicio de urgencia? Sí, fue atendido. El problema fue al querer agendarte para retirar los medicamentos. Es ahí donde nosotros tenemos que cumplir ciertas normas para que el medicamento que es entregado tenga una constancia que le a la persona que realmente es beneficiaria. Y por eso que solicitamos esos documentos y tenemos varias alternativas. Y lo que uno tiene que presentar para acceder es la cédula de identidad. Si uno tiene la cédula de identidad vigente, no tiene ningún problema. O de lo contrario, lo que usted ya estuvo mencionando recién. Exactamente. Si no tienes tu cédula de identidad vigente, puedes presentar el pasaporte, puedes presentar la denuncia que hiciste a la comisaría, puedes presentar la contraseña de que vos estás denunciaste y querés la reposición o renovación de tu cédula.